Ya niñas, buen día nuevamente. Como estábamos comentando hace un momentito atrás, la clase de hoy día tiene el objetivo o la finalidad de que podamos hacer una síntesis de todo lo que hemos trabajado de la unidad de luz, pero nos vamos a enfocar en lo que fue la reflexión, los tipos de reflexiones, los tipos de imágenes que se podían formar de acuerdo a los tipos de espejos que nosotros ya hemos trabajado. Ya recuerden que hoy día me pueden ir hablando y vamos a ir completando el resumen con sus palabras. Ya vamos a ir formalizando y bajando ciertos conceptos, ¿ok? El objetivo de hoy día es el siguiente, que sinteticemos, que hagamos un resumen, ¿cierto? Una globalización sobre el capítulo de luz, pero enfocado en reflexión, las características de la reflexión, los tipos de reflexión, los tipos de espejos que nosotros vimos y las imágenes que ellas pudiesen producir. ¿Ya? Yo tengo las presentaciones en blanco, entonces usted hoy día me acompaña y entre todos armamos el resumen, preparándonos para la próxima prueba. ¿Ok? Comenzamos. ¿Qué era reflexión? Como una definición en sus palabras. Si es que no recuerda la definición formal, ¿cómo podríamos explicar qué es una reflexión? Cualquiera que me hable. ¿Alguien? No sea tímido, estamos nosotros solamente. ¿Alguien que me pueda responder porque el chat no me deja verlo? Niños, niños, por favor, que alguien me responda. No puedo ver Cuando chat. la luz choca con algo y se devuelve o Perfecto, rebota. claro. Vamos a escribirlo tal cual. Cuando la luz o un rayo de ella, ¿cierto? Choca o rebota con una superficie y se devuelve. ¿Ya? En palabras bien simples, se devuelve, ¿cierto? Eso está correcto. Pero le vamos a agregar una frase destacada. Hacia el medio, desde el cual se propagaba. ¿Ya? O sea, la luz se devuelve, efectivamente, va viajando, encuentra un obstáculo, rebota en ella, se devuelve. ¿Pero en qué dirección? En la misma dirección en la cual se propagaba, pero con otra dirección, ¿verdad? Si antes avanzaba hacia la derecha, ahora puede que esté desviada diagonalmente, etcétera. ¿Verdad? Cuando nosotros teníamos, que estábamos viendo reflexión, hablábamos de que teníamos rayos luminosos. Ellos son los que hacen el trabajo, los rayos luminosos, ¿ya? Que se mueven rectilíneamente. Eso es decir, en línea recta. O sea, yo no los veo curvados, sino que los veo en líneas rectas, que pueden ser diagonales, horizontales, verticales, etcétera, pero siempre rectas. ¿Ya? Los elementos de la reflexión eran 5, ¿ya? Yo los voy a nombrar aquí solamente, los voy a escribir y vamos a verbalizarlos, ¿ya? Tenemos un rayo incidente, un rayo reflejado, una recta normal, tenemos un ángulo incidente y un ángulo reflejado. ¿Qué quiere decir todo esto que estoy anotando aquí? Yo voy a tener que prestar atención en los nombres de las figuras porque no me quieren hablar. El rayo incidente es aquel que va viajando, el rayo original, ¿ya? El rayo reflejado es el que se produce después del rebote, ¿cierto? El rayo choca con una superficie y se devuelve. La recta normal es una recta perpendicular, ¿ya? Al lugar donde el rayo de luz rebota. Recuerden que yo les mostraba
en otras presentaciones un dibujito así, un rayo que venía y desde aquí comenzaba a rebotar, ¿verdad? Desde ahí para allá empezaba a hacer el rebote. En este punto que estaba aquí, aparecía una recta que venía entrecortada, ¿cierto? Para poder hacer la diferencia. Esa recta era la recta normal, la que me dividía la región en dos partes, la mano izquierda o la parte incidente y la región de la derecha o la parte reflejada. ¿Ya? De esa manera me decía que eran simétricas, ¿verdad? Y me permitía hacer la observación. El ángulo incidente es el que se formaba entre el rayo incidente y la normal, y el ángulo reflejado se formaba entre la recta normal y el rayo reflejado. Recuerden que yo les coloqué como dibujo una linterna que yo la prendía y aparecía un haz luminoso. Viajaba, chocaba con esta superficie reflectante, ¿verdad? Este espejo, se devolvía, ¿cierto? Y yo permitía separar en tres regiones. Después nosotros vimos los tipos de reflexión y hablamos de la reflexión especular y después hablamos de la reflexión difusa. ¿Alguien me puede compartir qué significa cada una? En breves palabras, ¿ya? Solamente quiero saber cómo se ve la imagen en la reflexión especular y cómo se ve la imagen en la reflexión difusa. Ojalá por audio. Recuerden que el chat me queda como una especie de bloqueado cuando estoy compartiendo así. ¿Alguien me puede ayudar? Por favor. Voy a dar puntaje. Es cuando el rayo de luz... Ah, no, ese no, me estoy confundiendo con la difusa. Pero dime la difusa primero, ¿no importa? ¿Cómo era cada una? ¿O una de ellas la que tú quieras compartirnos? La difusa es cuando los rayos se esparcen a cualquier parte y no en una dirección concreta. Correcto. Entonces los rayos se dispersan en desorden, ¿verdad? ¿Y qué tipo de imagen genera? Una borrosa. Borrosa, muy bien. ¿Cierto? Los rayos se dispersan para cualquier lado, ¿cierto? No tienen un orden lógico, dispersan, me faltó la N. Y la imagen es borrosa. Por lo tanto, en la reflexión especular, ¿cómo sería? Lo contrario, ¿verdad? Los rayos se mueven ordenados, ¿cierto? Paralelos. Esa es la palabra que buscaremos, paralelos. Y la imagen será, perdón, dejé de escribir. Nítida. Nítida, ¿cierto? Ahí. Imagen nítida. ¿Qué va a significar para nosotros que la imagen sea nítida? Que se ve tal cual, ¿verdad? Entonces teníamos ejemplos. Un ejemplo de reflexión especular es cuando nosotros nos miramos en el espejo de nuestra casa, ¿cierto? Nos vemos tal cual. Una reflexión difusa podría ser, por ejemplo, cuando miramos un lago, ¿verdad? Cuando miramos un riachuelo, que ahí justo pasó una brisa de viento y me movió el agüita, ¿cierto? Que yo puedo visualizar la imagen, pero no puedo ver todos sus detalles, sino que veo medio borroso, como ustedes me acaban de decir. ¿Ya? Sigamos, avancemos un poquito más. Espejos y sus características. ¿Ya? Estoy dejando entrar a otras personas que vienen ingresando. Un espejo, ¿cierto? Nosotros dijimos que era una superficie que refleja. En grandes palabras, consideraremos un espejo toda superficie que a mí me permita presenciar una reflexión, ¿verdad? Pero la pregunta que yo quiero hacerme es, ¿cuántos tipos de espejos nosotros podemos encontrar? ¿Ya? Los vamos a nombrar solamente porque ya los vamos a caracterizar cada uno.
El primer tipo de espejo, ¿cuál sería? El plano. El plano, ¿cierto? Espejo plano. Después tendríamos el espejo curvo, pero hay dos, ¿cierto? Nómbrenme el primero, cualquiera de los dos que ustedes quieran. ¿El curvo y el cóncavo es lo mismo? ¿Perdón? ¿El curvo y el cóncavo es lo mismo? Correcto, cóncavo es uno de ellos, sí. Y tenemos un siguiente que también es curvo, pero es el contrario del cóncavo, que se llama convexo. Entonces ahí tendremos tres tipos de espejos: espejo plano, espejo cóncavo, espejo convexo, ¿cierto? Si a mí no me gustaba la palabra cóncavo, yo le podía decir convergente, ¿ya? Y si no me gustaba la palabra convexo, le puedo decir divergente, ¿ok? Recuerden que nosotros buscábamos ejemplos de esto y los mencionábamos que cada uno de ellos tiene sus propios elementos, ¿verdad? Los espejos curvos tienen ciertos elementos que son necesarios para poder entender el tipo de imagen que me va a entregar. En cambio, el espejo plano es bien cómodo, es uno solo, no tiene variaciones, ¿verdad? Y vamos a ver a continuación, porque ustedes me van a ayudar a completar, yo también los voy a ayudar, cómo vamos trabajando. La imagen en un espejo plano, recuerden que tenía 4 características. Primera, yo pregunto, ¿miraba normal o invertidamente? A ver si es que se acuerdan. Cuando ustedes se miran en el espejo del baño, ¿se miran al revés? ¿Invertida? ¿Se miran invertidos o se miran derechos? ¿Invertido? En el baño, ¿cómo se miran? Derecho. Derecho, ¿cierto? Mirada derecha. O sea, si estoy mirando hacia adelante, para arriba, ¿cierto? Mi cabeza orientada hacia arriba, no estoy en posición invertida, la imagen del espejo plano va a ser igual a mí, ¿verdad? Mirada derecha, ¿cierto? Va a ser simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy vistiéndome, ¿cierto? No me voy a ver ni más grande, ni más chiquita, ni más delgada, ni más gordita. Me voy a ver tal cual estoy, porque la imagen del espejo plano es simétrica conmigo, o sea, me muestra tal cual yo estoy, ¿verdad? Está en la misma mirada, es simétrica, pero es virtual. Y como nosotros sabíamos que eran virtuales, recuerden que la imagen se forma detrás del espejo. ¿Cómo sabemos que está detrás del espejo? Porque nosotros teníamos que recordar, si yo, persona, que estoy en el mundo real, levanto mi mano derecha, la persona virtual que está detrás del espejo está levantando su mano izquierda. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Del joven que se miraba con el costado izquierdo hacia adelante, ¿cierto? Como con la pierna izquierda para adelante, brazo izquierdo para adelante, y su yo, detrás del espejo, estaba mirando con su lado derecho hacia el espejo, ¿verdad? Pensemos que estamos en mundos paralelos. Entonces, eso significa que la imagen sea virtual, que la imagen se forma detrás del espejo, no con los verdaderos rayos, sino con estas prolongaciones que son virtuales, ¿cierto? Porque nosotros no la vemos, pero están porque permiten que la imagen se vaya mostrando, ¿cierto? Entonces lo vamos a colocar, lo vamos a recordar aquí. Ejercicio, persona, mano derecha, persona virtual, ¿cierto? Detrás del espejo, mano izquierda, ¿cierto? Entonces, tengo que estar mirada hacia arriba, es simétrica, es virtual, ¿cierto? Y está con el lado contrario siempre mirando. Si yo estoy con la mano izquierda, ¿cierto? La persona detrás del espejo estaría ella, si es que existiese, ¿verdad? Con su mano derecha en alto, siendo reflejo o simetría una de la otra.
Entonces, el espejo plano es el más cómodo de trabajar porque no importa cuál tipo de espejo plano esté. Si sea uno de estos chiquititos, por ejemplo, ¿cierto? Hay personas que llevan espejos de bolsillo o un espejo grande. Hay personas que colocan espejos en la pieza, ¿cierto? Detrás de la puerta, que son enteros para verse de cuerpo completo. No importa cuál sea el espejo que yo esté mirando. Mientras el espejo sea plano, la imagen que me mostrará va a ser siempre derecha, ¿cierto? No invertida, va a ser simétrica conmigo mismo, ¿verdad? Me voy a ver tal cual, va a ser virtual porque va a estar detrás del espejo y voy a tener esta sensación de que si estoy en la vida real y levanto la mano derecha, mi yo virtual que está detrás del espejo estará levantando su mano izquierda. Esas son las características generales del espejo plano, ¿ya? Vamos a hablar del espejo curvo cóncavo, ¿ya? Recuerden que en este punto aparecen 4 elementos importantes. Aparece el foco, el vértice, el centro de curvatura y el eje de observación o el eje óptico. Tanto en el curvo como en el cóncavo aparecen de forma similar. Ya nosotros habíamos dicho, que el único lugar donde no se puede colocar un objeto para ser reflejado es en el foco. Ya lo voy a destacar, le voy a poner otro color, ¿cierto? Y negrita. Y lo voy a decir verbalmente, ¿ya? Porque esto ya lo teníamos escrito de mucho tiempo antes. Ahí sí. El foco es el único lugar donde no puede colocarse ningún objeto para ser reflejado porque ese punto es en donde todos los rayos luminosos deben pasar, ¿ya? El rayo incidente y el rayo reflejado tienen que pasar por el foco para poder formar una imagen. De lo contrario, no se forma imagen. Entonces, nosotros teníamos la opción 1, detrás del centro. Después teníamos opción 2, en el centro. Opción 3, entre el centro y el foco. Opción 4, ¿cierto? En el foco, que ya dijimos que no podíamos, la vamos a completar al tiro. Y opción 5, entre el foco y el vértice. Entre foco y vértice. ¿Ya? Así los vamos a nombrar. Entonces yo quiero que ustedes recuerden visualmente, si es que, o si tienen las imágenes, sería muchísimo mejor. ¿Ya? Estas primeras 3 me generaban una imagen real e invertida. Siempre. Real invertida, real invertida. Perdón, me faltó el comito. Real invertida. Pero me falta una característica más, que tenía que ver con su tamaño. Y si ustedes recuerdan la semana pasada, a medida que el objeto iba avanzando, iba acercándose hacia el centro, iba aumentando en tamaño. Entonces, cuando el objeto se encontraba detrás del centro, ¿cierto? La imagen era real, invertida y pequeña. Cuando se ubicaba en el centro el objeto de observación, era real, invertida y de igual tamaño. Cuando estaba entre el centro y el foco, era real, invertida y mayor tamaño. Cuando estamos en el foco, no se forma imagen. Y cuando está entre el foco y el vértice, era la única versión diferente. Era el único momento donde la imagen que se formaba ya no era real. Si ustedes se fijan, las 3 primeras, todas son real invertida. Real invertida, real invertida. Solo que va aumentando en tamaño a medida que se va acercando hacia el centro. ¿Ya? Cuando el objeto, ¿cierto? Aquí estamos hablando de dónde está el objeto. Ahí está.
el objeto está, eso es lo que estamos analizando, ese es el movimiento que buscamos. Cuando el objeto se ubica detrás del centro, real invertido pequeño. Cuando el objeto se ubica en el centro, real invertido igual tamaño. Cuando el objeto se ubica entre el centro y el foco, se dice real invertido y mayor. Cuando el objeto está en el foco, no se forma imagen, porque recuerden que este punto era donde los rayos debían cruzar, por lo tanto, nunca puede estar bloqueado. El foco es el punto más importante dentro de un espejo curvo. Eso ustedes lo tienen que anotar porque es sí o sí una de las preguntas, ¿cierto? Uno tiene como ciertas preguntas que sabe que me van a hacer. Esta es una de ellas. El foco, ¿cuál es el rol importante o lo más trascendental? Es que por ella, por este foco, los rayos incidente y reflejado se devuelven, cruzan, ¿ya? Formando la imagen. Si el foco está bloqueado, no puede haber imagen. Y finalmente, cuando está entre el foco y el vértice, la imagen es virtual, primero que todo. Es derecha y es de mayor tamaño, porque se forma detrás del espejo, ¿ya? Entonces, si yo tengo que en mi prueba me van a hacer este tipo de preguntas, acá yo tengo 5 preguntas que puedo hacer, ¿ya? Pero yo debo recordar la posición del objeto respecto de cada elemento de los que les coloqué en un comienzo para poder comprender dónde se va a ubicar. ¿Alguien me está hablando por chat? Correcto. El cóncavo, recuerden que la curvita se orientaba hacia adentro. O sea, nosotros teníamos que recordar que era como algo así. Para allá, como una guatita de mamá. ¿Cierto? Mirando para la derecha. Una guatita de mamá. Ya, mis dibujos, ustedes comprenderán, ¿cierto? Pero aquí estaría el resumen de todas las presentaciones. ¿Se acuerdan que yo coloqué una vela y los rayos se iban moviendo y me iba generando la imagen? Bueno, yo en vez de mostrar nuevamente esa parte, lo único que hice fue anotar los conceptos que tenía. El espejo curvo, recuerden que nosotros habíamos dicho que era como el que tenía más posibilidades. El espejo plano, que ya habíamos visto acá arribita, me da una pura opción. Está derecho, es simétrico y es virtual. No importa cómo, qué tan lejos, qué tan cerca, da lo mismo. Era una pura opción. En cambio, en el espejo cóncavo o convergente, me entrega estas 5 opciones. Por lo tanto, yo debo tenerlas en mi mente, ¿cierto? Grabadas, anotaditas, para poder comprender el tipo de pregunta. Para que cuando lea mi prueba, recuerde que lo que estoy observando o sobre lo que estoy comparando es la posición del objeto. El objeto respecto de es lo que a mí me va a llamar la atención para poder armar este tema. ¿Sí? Pasemos a la última. Imagen en un espejo convexo. Ya sabemos que esto que está acá arriba también le ocurre a ella, así que lo vamos a copiar, ¿verdad? En un espejo convexo también tenemos un foco, un vértice, un centro y un eje óptico. En este caso la curvatura se mira para el otro lado, ¿verdad? Uno como que la mira hacia la izquierda. ¿Cierto? ¿Qué era importante de este espejo? No es que los demás no lo sean, pero recuerden que yo les hablaba de que el espejo convexo se ocupa muchísimo en nuestra cotidianidad. Los espejos laterales de los vehículos son un espejo convergente, o sea, divergente, perdón, un espejo convexo. Por lo tanto, tienden a mostrarme una imagen de menor tamaño. En un espejo convexo, la imagen siempre es virtual, es derecha, pero es de menor tamaño. Produce imágenes virtuales, siempre. Entonces, ¿se acuerdan que yo les hablaba que cuando uno va de copiloto, ¿cierto? Pensemos que ustedes
fueron de copilotos del vehículo del papá o de la mamá cuando fue manejando, y ustedes ven por el espejo retrovisor que un auto viene muy lejos, se ve súper chiquitito. Entonces yo tengo espacio para maniobrar. Puedo girar carril derecho, carril izquierdo, etcétera, de acuerdo a lo que quiero ir haciendo. Pero ¿qué ocurría cuando yo veía el espejo relativamente cerca? Ese objeto que yo veía, no se ve tan grande, pero está como cerquita. Uno siempre ocupa ese tipo de palabras. El objeto ya estaba en la cola de tu auto, porque la imagen que me muestra es de menor tamaño. Por eso que hay que tener tanta precaución, mucha precaución, y esto lo vamos a destacar, le vamos a dar otro color, ¿cierto? Es siempre de menor tamaño. Por lo tanto, yo me tengo que fijar, porque cuando ustedes aprendan a manejar, si es que no saben todavía o están aprendiendo, ¿cierto? Viendo a los papás, qué sé yo, y van a verse que el poder dimensionar el tipo de imagen que está en mis espejos laterales es vital para evitar un accidente. Porque si no me acuerdo de este concepto y digo, no, chiquitito se ve como lejos y está en mi cola. Solo que yo veo que el auto es más pequeño y me cruzo, puedo ocasionar un accidente hacia atrás, ¿cierto? Recuerden que uno va generando como ese efecto colita hacia atrás. Entonces tengo que tener cuidado al momento de manobrear, por eso me tengo que fijar en estos detalles. La imagen en un espejo convexo es siempre la misma, virtual, derecho y de menor tamaño. Por eso que la leyenda del espejo debiese decir, los objetos en este espejo son más grandes de lo que aparentan. O sea, yo veo esa imagen chiquitita, pero yo lo veo pequeño. No quiere decir que lo sea. ¿Ya? Entonces, para que podamos generalizar, teníamos que la reflexión, esto fue lo que ustedes me fueron aportando, es cuando un rayo de luz choca, llega a una superficie, rebota y se devuelve. Los tipos de rayos luminosos son en línea recta. Los elementos de la reflexión son los que están aquí anotados, que ya ustedes tienen qué significa cada uno de ellos. Esto es pregunta de prueba. Yo puedo dar la definición. Por ejemplo, es el rayo que se produce posterior a la reflexión. Estaré hablando claramente de un rayo reflejado. Incidente quiere decir el que va al comienzo, el que inicia el movimiento. Y lo reflejado es lo que ocurre después. ¿Verdad? Habíamos hablado de los tipos de reflexión que hay. La reflexión especular, que es cuando los rayos se devuelven de forma paralela y la imagen es nítida y clara, ¿verdad? Y la reflexión difusa, que los rayos rebotan de la forma que ellos quieren porque la superficie tiene poros, ¿verdad? Tiene imperfecciones. Y la imagen que me entrega es borrosa. Teníamos los tipos de espejos y habíamos dicho que un espejo era una superficie que refleja y teníamos tres espejos, el plano, el cóncavo o el convexo, cada uno con sus características que nosotros también pudimos observar aquí. En un espejo plano habíamos dicho que era como el de la casa, ¿cierto? En el que me observo tal cual y su imagen es siempre derecha, simétrica y virtual hacia mi persona. ¿Cierto? Yo no veo la verdadera yo del mundo real, sino que veo un yo que está invertido en posición, está reflejado, ¿verdad? Y aquí tenemos verbalmente cómo podemos analizar esta idea. Si estoy con mi mano derecha, en la vida real, la persona virtual tiene su mano izquierda. Un espejo cóncavo tiene estos cuatro elementos que están acá arriba, foco, vértice, centro y eje óptico, y dependiendo de la posición del objeto, es cómo será la imagen resultante. Para los tres primeros casos, la imagen es siempre real e invertida, pero va aumentando en tamaño. También dijimos que cuando el objeto se sitúa en el foco, no se podrá formar imagen porque ese es el punto donde los rayos pasan, cruzan y que pueden formar la imagen. Por lo tanto, de cualquier lugar donde el objeto se ubique puede estar menos en el foco. El foco está prohibido.
Y finalmente, cuando está entre el foco y el vértice, es una imagen virtual derecha y de mayor tamaño. Y luego finalizamos con el tipo de imagen en un espejo convexo, que va a ser siempre igual, no importando la posición del objeto respecto de sus elementos, sino que para cualquiera de ellos, la imagen siempre es virtual, derecha y de menor tamaño. Acá está todo lo que ustedes tienen que tener. Claro, la cuchara, si ustedes la miran desde, para que se hagan una idea, es como dependiendo de qué parte de la curvatura estoy mirando. Si ustedes toman una cuchara y la miran por dentro, con la curvatura hacia afuera, van a ver su carita más chiquitita, ¿verdad? Pero si ustedes miran por el otro lado de la curvatura, lo ven por la curvatura hacia afuera, van a ver como más agrandada su nariz, porque ahí está como focalizada la información, ¿ya? Algo que no mencioné acá, pero que está, que ustedes lo pueden chequear, son ejemplos. Ya les di el del espejo convexo, ¿verdad? Un ejemplo del espejo convexo son los espejos laterales del vehículo. Un ejemplo de un espejo plano puede ser el que yo tengo en mi baño, ¿verdad? Todos tenemos en el baño algún tipo de espejo, aunque sea chiquitito. Y otro ejemplo de un espejo cóncavo, ¿cierto? De un convergente, puede ser, por ejemplo, los hornos solares. ¿Se acuerdan? Que yo les mostraba la imagen de, del horno o de la estufa, ¿cierto? Esos son convergentes. ¿Ya? Todo lo que tiene que saber resumidamente para la prueba está aquí. Ya yo lo voy a compartir netamente porque en las presentaciones que nosotros hemos trabajado previamente hay mucha más información, son más ricos en detalle. Acá yo fui sumamente rápido, muy simple. Por lo tanto, me sirve para hacerme un resumen, es como un resumen express, ¿verdad? Pero siempre va a ser necesario que usted pueda revisar las clases anteriores para tener más información pensando en su prueba. Profe, Dígame. le quería preguntar cómo se ingresa a la prueba, yo no sé cómo meterme. ¿A webclass? ¿Todavía no tiene sesión? No, sí sé, me metí a webclass y ya aprendí a ver la guía y todo eso, pero no sé cómo hacer la prueba, cómo abrirla. Ya, lo que pasa es que cuando tú entres a webclass, en tu perfil, te va a aparecer en el costado izquierdo inferior, si es que mi memoria no me falla, izquierdo inferior como una especie de cuadradito, y te van a aparecer las pruebas que tienes asignadas. Entonces, el próximo lunes te va a aparecer prueba de física reflexión. Tú la vas a pinchar y te va a mandar una prueba online. Tú vas a ir ingresando alternativas, etc. ¿Ya? Es súper sencillo. Porque como todavía no has hecho pruebita, por eso estás como con esta sensación. Pero no, tranquilo. La próxima semana, cuando ya se carguen las pruebas, se habiliten las pruebas en los distintos sectores, fíjate que en la parte inferior izquierda te va a aparecer cargada la prueba. Te va a avisar, te dice pruebas asignadas. O sea, que me dice asignadas y otras cerradas. Correcto. Entonces te muestra las pruebas que se han hecho y que están cerradas, o sea que ya no puedes acceder a ellas, y te muestra las que están abiertas para que tú puedas trabajar. ¿Ya? No es difícil de la plataforma, ya en ese sentido. Gracias, profe. Por nada, mi corazón. Ya, chicos, entonces, ¿qué hicimos hoy día? ¿Qué trabajamos hoy? La idea de hoy día era repasar y cerrar este capítulo de reflexión, ¿correcto? Con los tipos de espejos y los elementos que ellos podían traer, ¿verdad? Gracias, Vicente. Eres un amor. Y hicimos un resumen, ¿ya? La idea es que siempre participen, ya no les dé vergüenza, estamos nosotros, nada más que nosotros. Y para que les sirva para preparar su prueba de la próxima semana, ¿ya? ¿Qué tarea les podría dejar?
que tomaran este resumen que acabamos de hacer todos juntos, lo puedan tener en su cuaderno, que me sirva para estudiar, y si hay algún detalle que, por ejemplo, ustedes dicen, pucha, esto quedó como, fue muy poquito, puedo volver a las clases que ya tengo grabadas previamente, que están en el canal de YouTube, y puedo ir formalizando, ¿ya? A todos nos pasa, pues Mary, de repente tenemos súper claro todo y llega la prueba y quedamos así como, plop. Pero no importa, tranquilo, esto es pura práctica y van a ver que les va a ir súper, súper bien, ¿ya? Así que eso pues niños por hoy día. Voy a dejar de grabar en este momento.